La Iglesia de Facatativá canta y celebra hoy las misericordias del Señor y su fidelidad. Festeja 60 años de su creación y por lo tanto de la presencia amorosa del Señor que la ha constituido y la ha acompañado a lo largo de todos estos años. Pero además acoge en mi humilde persona a un nuevo obispo que Dios nuestro Señor le envía como representación sacramental de Cristo, el buen pastor, para que en su nombre la apaciente con misericordia y la congregue en la unidad. Providencialmente, estos dos acontecimientos coinciden en el día de hoy, pues cuando hace ya casi un año se diseñó el itinerario jubilar con motivo de los 60 años de la fundación de la diócesis, se decidió que el festejo culminante tuviese lugar el 16 de junio, fecha en la que hace 6 décadas llegó a tomar posesión de esta diócesis su primer obispo. Al pensar este itinerario, establecimos también un lema: celebremos juntos y sigamos caminando unidos. Así lo hemos venido haciendo durante estos meses. Estamos celebrando juntos, haciendo memoria agradecida de la presencia del Señor en medio de nosotros y de los frutos que Él ha hecho brotar en esta iglesia. Apenas hace unos días, alrededor de la solemnidad de Pentecostés, quisimos recoger y compartir en las parroquias y vicarías foráneas los frutos cosechados a lo largo de todos estos años. Y de acuerdo con la indicación de la carta a los Hebreos que acabamos de escuchar, hemos hecho memoria de la multitud de laicos, religiosos y ministros ordenados que nos han antecedido en el signo de la fe y en el testimonio del Señor Jesucristo. De manera especial, hemos hecho memoria de los obispos que han pastoreado esta grey. De Monseñor Raúl Zambrano Camader, quien acompañó el nacimiento de esta iglesia particular y la marcó indeleblemente con su amor a los pobres y su acendrado espíritu de reflexión y de discernimiento. De Monseñor Hernando Velasco Lotero, quien comunicó a la diócesis su vigoroso espíritu misionero, llegando hasta las veredas más alejadas, cuando esta jurisdicción ocupaba prácticamente todo el occidente de Cundinamarca. De Monseñor Gabriel Romero Franco, quien la ha pastoreado durante casi la mitad de estos 60 años. La dotó de un plan de pastoral que perdura hasta nuestros días. Formó y ordenó a la mayoría de los sacerdotes de la diócesis y logró la formación de un presbiterio dotado de identidad misionera y diocesana muy definida. De Monseñor José Antonio Nova, quien en tan solo 2 años fue reconocido como un pastor cercano, alegre y sencillo, hijo del pueblo que peregrina en esta región y de su clero. Hemos recordado también durante estos días a Monseñor José Miguel Díaz, José Miguel Gómez, quien enriqueció el caminar diocesano con una mayor y más esclarecida conciencia acerca del valor y la naturaleza de la iniciación cristiana en el proceso de la evangelización. Hemos celebrado juntos y queremos seguir caminando unidos. La tarea de nuestra iglesia prosigue y para ello es necesario, ante todo, avivar nuestra mística misionera. Nuestra diócesis existe para el servicio de la evangelización
en las comarcas del occidente de la Sabana de Bogotá y del Gualibá. Regiones que recibieron el Evangelio desde la época de la colonia, gracias al empeño misionero, primero de los dominicos y luego de los agustinos. La primera evangelización produjo abundantes frutos y su fuerza sigue impregnando las mentes y corazones de no pocos de los pobladores de estas tierras hasta nuestros días. Pero los tiempos han cambiado. A la par con los esfuerzos por asumir los derroteros evangelizadores del Concilio Vaticano II, hemos sido testigos del avance de la cultura urbana con sus luces y sombras, de la secularización creciente y de un progresivo debilitamiento de la fe de un número considerable de personas y familias. Además, las situaciones de pobreza, de inequidad e injusticia, así como el resquebrajamiento de los valores familiares y sociales, ponen en evidencia la urgencia de robustecer la fe de quienes se reconocen creyentes para que seamos sal y luz en medio de la sociedad actual. Por otra parte, estamos saliendo de la pandemia que junto con las bendiciones y oportunidades que nos trajo, dejó a muchas personas heridas por los duelos y empobrecidas, a los jóvenes con carencias en sus procesos de maduración y a un buen número de fieles proclives a frecuentar menos las celebraciones litúrgicas y los encuentros comunitarios. Si la situación espiritual y cultural del mundo y la reciente crisis debido a la pandemia han dejado en nosotros trazas de desesperanza, de encierro o de inercia misionera, es necesario despertarnos, darnos con renovada generosidad a la tarea evangelizadora. Y esto porque el Señor nos envía, porque Jesucristo ha de ser conocido, amado y seguido, pues solo en Él el ser humano encuentra su plenitud. Porque hay muchos que han perdido la alegría del encuentro con Cristo o sencillamente nunca la han conocido. Porque nuestro mundo dista todavía mucho del que Dios soñó cuando lo creó, y solo en el Espíritu de Cristo puede ser reconciliado y renovado en profundidad. Las lecturas de hoy nos señalan unas claves para que sigamos caminando unidos y cumpliendo con fidelidad la tarea evangelizadora que el Señor nos confía. En primer lugar, es necesario avivar nuestra fe, imitar a los que nos han precedido, a los que nos han dirigido en su fe, es decir, en su adhesión personal a Jesucristo. Si queremos ser evangelizadores en nuestro mundo de hoy, es necesario que realmente Cristo sea el centro de nuestra vida. Es necesario que fortalezcamos nuestra amistad personal con el Señor Jesucristo. Pero en segundo lugar, es necesario que nuestra diócesis, de acuerdo a lo señalado en el ideal que nos une y compromete, sea cada día más plenamente casa y escuela de comunión. La entrega de nuestra vida debe redundar primeramente en bien de nuestras comunidades creyentes. En el Evangelio escuchábamos el propósito de Cristo de formar un solo rebaño como fruto de su entrega. La unidad es decisiva para que el Evangelio que anunciamos sea acogido. Si lo que anunciamos es el amor de Dios, uno y trino, este anuncio está íntimamente ligado al reflejo del amor trinitario en nuestras comunidades. Los discípulos misioneros estamos llamados a fermentar
con la levadura de la unidad nuestro mundo y nuestro país tan marcado por las divisiones, las hostilidades y la violencia. El Papa Francisco nos está invitando a encarnar la comunión recibida del Señor en la vida concreta de nuestras comunidades y en el desempeño misionero de las mismas. ¡Qué bendición más grande iniciar esta nueva etapa de la historia de nuestra diócesis bajo la luz y el impulso de la sinodalidad! Ya nuestra Iglesia tenía como horizonte de su camino llegar a ser casa y escuela de comunión. Se trata ahora de hacer esta realidad muy viva. Hemos recogido durante este año jubilar los frutos. Ahora juntos vamos a identificar los nuevos campos y a discernir los próximos pasos que debemos dar para una nueva siembra del Evangelio. La voz de cada uno de ustedes, la voz de todos los miembros del pueblo de Dios será escuchada en este proceso y todos hemos de sentirnos llamados a descubrir la voluntad de Dios para nuestra Iglesia y a poner por obra lo que el Señor nos indique. Es necesario también que entreguemos la vida a ejemplo de Jesucristo el buen pastor. La vida de Dios solo se comunica cuando nos damos, cuando nos entregamos. Si nos encerramos y no salimos al encuentro de los seres humanos, si permitimos que la indiferencia ante la situación espiritual o material de los hermanos se apodere de nuestros corazones, si no entablamos relaciones humanas auténticas por todas partes y no nos atrevemos a contar lo que Jesucristo significa para cada uno de nosotros, por respetos humanos o por temor a exponernos, a ser rechazados o incluso perseguidos, entonces no seremos los evangelizadores que Cristo necesita. Finalmente, aunque no por ello menos importante, es indispensable asumir con mayor decisión y fuerza la dimensión social de nuestra historia como pueblo de Dios. El jubileo, según la primera lectura, es un tiempo propicio para la reparación personal y social, para practicar la justicia y la misericordia, para ocuparnos de los rezagados y desposeídos. No se trata solo de dejar una obra social como recuerdo del jubileo, sino de vigorizar esta dimensión fundamental del trabajo evangelizador, que marcó tan fuertemente el inicio de nuestro caminar diocesano, así como muchas de las etapas sucesivas del mismo. El compromiso de acompañamiento y asistencia caritativa en favor de los más necesitados y la contribución en el trabajo por la justicia son evangelización el acto, signo de credibilidad para el Evangelio que anunciamos. Tenemos como diócesis en este aspecto una historia que nos reta, que nos desafía y nos compromete profundamente. Celebramos esta Eucaristía en el tradicional Jueves de Corpus. Podemos leer esta coincidencia como un llamamiento para que vivamos intensamente la Eucaristía, de tal manera que de ella brote de modo incesante nuestra comunión con Cristo y con los hermanos, y por ella recibamos el modo eucarístico de vida propio de Cristo, para que lo transmitamos a nuestras familias, parroquias y a la sociedad, modo de ser que consiste en la gratitud, en la autoentrega y en la alegría de la comunión fraterna. Les ruego me encomienden en sus oraciones. Soy consciente de cuánto la misión que recibo hoy supera mis débiles fuerzas humanas. Por eso mismo, pongo en las manos de la Santísima Virgen María, Nuestra Señora de la Salud de Boyacá, el servicio que asumo hoy, para que su sí generoso al plan de Dios me sirva de apoyo constante
e impregne mi ministerio y mi vida. Oren también por los sacerdotes de nuestra diócesis, por los seminaristas y por los jóvenes a quienes el Señor está llamando al ministerio sacerdotal, para que todos respondamos con fidelidad y alegría al don de la vocación sacerdotal. Doy gracias a Dios por las personas que me han acompañado a lo largo de mi existencia y de mi servicio sacerdotal, por mi querida familia, por la Arquidiócesis de Bogotá, especialmente por su presbiterio y por los arzobispos que me han acompañado y honrado con su confianza en el ejercicio del ministerio. Los señores cardenales, Mario Rebollo Bravo, Pedro Rubiano Sáenz, Rubén Salazar Gómez, así como Monseñor Luis José Rueda Aparicio. Doy gracias al Señor por el nuncio de su santidad, por la confianza y por el acompañamiento en el camino de mi servicio episcopal. Doy gracias a Dios por todos mis hermanos obispos de la Conferencia Episcopal de Colombia, por Monseñor Luis Augusto Campos, compañero y amigo inmejorable en medio de los muchos oficios que hemos compartido, por los hermanos obispos de la provincia eclesiástica, con quienes vivimos intensamente la fraternidad sacramental y misionera, también por los amigos, sacerdotes y laicos, que el Señor me ha regalado como preciosos tesoros, cuya cercanía, afecto y testimonio estimo y agradezco inmensamente al Señor. Doy gracias también a Dios por esta diócesis que ahora me confía, por sus laicos, religiosos y presbíteros, sin los cuales sería irrealizable la tarea evangelizadora que el Señor pone en mis manos. Espero, y así se lo suplico a Dios, entregarme por entero a ustedes con total generosidad y sin reservas, dar la vida por esta amada esposa y por el reinado del amor de Dios en estas tierras. Que así sea.